Buenas, ingeniera, ¿cómo está? Buen día. A continuación les voy a presentar los ejercicios de métodos numéricos. Para los ejercicios tenemos lo siguiente. Voy a hacer algo breve en cada ejercicio. Entonces tenemos el método de trapecio. El método de trapecio básicamente lo que hace es calcular en sus índices la aproximación de la curva en cuanto a la recta. Tenemos claro de que la recta siempre va a tender a cero. Se supone teóricamente que en algún punto en el infinito nunca se tocan, pero en algún punto en el infinito se puede tocar, pero siempre va a tender a cero, pero nunca va a estar en cero. Entonces tenemos aquí, lo dividimos en subíndice. El ejercicio ya nos dice cuál es el intervalo, nos dice el intervalo 1,3 y el intervalo 1,8, nos da la fórmula que debemos de calcular y nos dice la cantidad de intervalos de igual longitud que tenemos. Entonces dividimos en la cantidad de intervalos que nos da, que es 6, entonces usamos aquí 6, el índice inicial, luego el índice final, que es 1,8, y esto lo calculamos con h. La longitud de los intervalos. La longitud del intervalo se calcula con h, que sería b menos a dividido la cantidad de número de intervalos establecidos, es decir, 6. Entonces dividimos, restamos 1,8 menos 1,3 y eso lo dividimos en la cantidad de intervalos, que es 6. Luego calculamos los valores de x, es decir, lo que hacemos en esta fórmula, reemplazar en esta fórmula que está aquí, reemplazamos los valores de x por cada intervalo, es decir, x sub 3, entonces ya x ya no vale, ya vale 1,3 en el índice 0, en el índice 4 vale 1,62 y así sucesivamente. Entonces para ella también debemos calcular la derivada. Para calcular la derivada lo que hacemos es restar los exponentes y multiplicar los índices. Entonces la primera derivada nos da así y la segunda así. Luego calculamos, lo que hacemos entonces es calcular el área debajo la curva, es decir, en qué punto está tocando entre esos intervalos, ¿cierto? Entonces se dice que es de 0,17, ¿cierto? Eso lo evaluamos, lo podemos evaluar con cualquier número, en este caso lo estamos evaluando con 0,5, nos da como resultado menos 9 y este número lo vamos a utilizar para calcular el margen de error. El margen de error lo calculamos utilizando esta fórmula que está acá abajo, que es el intervalo b menos el intervalo a dividido 12, h, valor de h a la 2 y el valor de f a la 2, ¿cierto? Multiplicado 2 con el margen con el resultado que nos dio en evaluar, multiplicado por el resultado que nos dio en evaluar, eso nos va a dar un margen de error. Ese margen de error está en 0,26, quiere decir que el valor es bastante exacto. Queda claro resaltar que el método de trapecio es más exacto que el método de Euler, por ejemplo, pero menos exacto que muchos otros métodos. Ahora tenemos el método de Simpson. El método de Simpson lo que hace es calcular las integrales definidas donde se conectan grupos sucesivos de 3 puntos sobre los cuales sobre la curva mediante parábolas de segundo grado. Ok, tenemos método de Simpson, lo dividimos en iteraciones, 2 iteraciones, ¿cierto? Agregamos una de más, pero como tal son solo estas 2. Esta está de más porque la vamos a usar un poquito más adelante. Vamos a calcular esta fórmula que está aquí. Vamos a resolver esta fórmula en esta integral. ¿Cómo lo hacemos? Para resolver esta integral con el método de Simpson lo que hacemos es utilizar esta fórmula que está aquí. Básicamente lo que hacemos es calcular el valor de h,
que ya está, que lo calculamos tomando datos de la fórmula, tomamos valores que están implícitos aquí en la fórmula, como el valor 5, el 1 que es el valor de la integral y así, ¿cierto? La dimensión de cada uno la calculamos utilizando esos valores que recogimos implícitamente, que es el valor, los valores en X y los números de iteraciones. Eso nos da como resultado este número integral 202,666. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí lo que hacemos es aplicar esta fórmula que está acá. ¿Qué hacemos en esta fórmula? Lo que hacemos es que dividimos el valor de h en 3, luego los valores en y, que ya lo calculamos usando la integral, y con eso sumamos los valores de todos los índices. Luego lo sumamos y lo multiplicamos por 2 nuevamente, y al final le sumamos, lo multiplicamos por el índice 13, que es el último índice. Es decir, todos los índices más un último índice, que sería en este caso el índice 13. Vamos a hablar del método de Euler. Que es un método no muy exacto, mas sin embargo es útil. Tenemos, por ejemplo, que el método de Euler lo que hace es que divide en intervalos de tiempos en pequeños, o sea, divide el intervalo de tiempo en pequeños intervalos. E inicia con el valor de la solución en el primer punto de la curva, ¿cierto? Iniciamos en el primer punto. Es decir, ya tenemos unos valores preestablecidos por donde vamos a iniciar. Tenemos una fórmula, la fórmula de derivada, aquí tenemos la fórmula de derivada. Tenemos el valor dado, el valor de h ya lo tenemos dado, que es 0,1, y tenemos el intervalo, tiene que estar entre un intervalo de 1, pero no mayor a 2, menor a 1, pero no mayor a 2, ¿sí me entienden? Eso lo calculamos aquí. Tenemos 11 iteraciones. El valor mínimo es 1, el valor máximo es 2. Tenemos iteraciones, tenemos que cada longitud es de 0,1. Lo que hacemos entonces es multiplicar, sumar el valor inicial más 0,1 y así sucesivamente. Tenemos entonces W sub i. Para ello lo que necesitamos es calcular la suma de usamos la fórmula, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es la suma de los intervalos, de los primeros intervalos, luego los dividimos y al final le restamos la potencia, y esa potencia va a ser de segundo grado, ¿cierto? En Y1 calculamos la integral. Recordémonos que para calcular la integral en este caso utilizamos la fórmula del logaritmo natural y así vamos avanzando. También tenemos el error aproximado, y para calcular el error lo que hacemos básicamente es multiplicar, restar, usamos valor absoluto, la fórmula de valor absoluto, y tenemos en cuenta los valores que están en W sub i y Y sub i, ¿cierto? Eso lo dividimos por los valores de Y sub i también, y lo multiplicamos por 100. Ahora vamos al método de Euler mejorado. Este método es bastante más eficiente que el primer método, por eso se llama Euler mejorado. Básicamente tomamos lo mismo, algunos mismos resultados del método de Euler, pero aquí le agregamos W sub i más 1, ¿cierto? Esto lo vamos a estar utilizando mucho aquí en la fórmula. La fórmula que utilizamos es la siguiente. Utilizamos esta fórmula, ¿cierto?
y avanzamos de la siguiente manera. Tomamos los mismos datos que están en el W sub i, pero aquí en esta fórmula lo que hacemos es algo diferente. Tomamos los mismos datos que están en W sub i y agregamos la fórmula final, agregamos la misma potencia, solo que tomamos datos de W sub i y t sub 1, ¿cierto? Utilizando esta fórmula que está aquí, que lo que se hace es que se multiplica, se suman las funciones, se suman las primeras funciones, utilizamos t sub i, t y w sub i, y luego t y w sub i más 1, ¿cierto? Decimos, sumamos primero estas dos y luego estas dos. El error aproximado lo calculamos de la misma forma y así. Entonces, esto es todo por hoy. Espero que me haya entendido. Muchas gracias.